Hey, vení a hablarlo. ¿De qué vamos a hablar hoy? De lo que pasó esta semana. Un saludo para todos nuestros oyentes. Bienvenidos al episodio número 65 de Háblalo. Nos encontramos en cabina Valentina Salazar y Natalia Mosquera. Vale, ¿de qué vamos a hablar hoy? en este episodio hablaremos sobre el impacto que está teniendo el cambio climático sobre la salud de la comunidad y de los humanos como tal. Las cifras son alarmantes. Según el nuevo informe de The Lancet Countdown on Health and Climate Change en el año 2025, más de 21 millones de personas pueden perder la vida en el año 2050, pues debido como a las olas de calor, a los cambios tan abrumantes pues del clima y a las enfermedades infecciosas y las contaminaciones del aire. Vale, y en Colombia, un estudio reciente realizado por el Politécnico Colombiano Jaime Sasa David revela que las partículas de PM2.5, que son partículas que se encuentran suspendidas en el aire y que respiramos diariamente aquí en el Valle de Aburrá, están causando afectaciones directas a la genética humana. Así es, Nat. Este tipo de hallazgos pues conectan en como la advertencia global y pues el artículo y el informe que vamos a tratar, dice que los gobiernos no adoptan las medidas urgentes. O sea, el calentamiento global como que se va a convertir en la mayor amenaza para la salud en el siglo XXI. Por eso estamos hoy con Lina Marcela Porras y Duván Suárez, con quien vamos a hablar sobre lo que significa esta situación para la salud pública y qué medidas se pueden tomar desde la investigación y la educación para mitigar sus efectos. Pero antes de profundizar en este tema, vamos a ver cuáles fueron las noticias más importantes de esta semana. El pasado domingo 26 de octubre se realizó la consulta del Pacto Histórico para escoger al candidato presidencial para 2026. Tras la jornada electoral, fue Iván Cepeda quien recibió la mayor cantidad de votos y quien competirá en las elecciones de marzo en representación del Pacto Histórico. El huracán Melissa dejó lluvias torrenciales en Cuba, 25 muertos en Haití y 3 muertos en Jamaica. En este último país aún se está haciendo el balance de los daños que dejó el huracán. Prosperidad Social anunció que cerca de 1.2 millones de adultos mayores beneficiarios del programa Colombia Mayor pasarán de recibir 80.000 pesos a 230.000 pesos mensuales a partir del próximo 30 de octubre. El gobierno dio luz verde para la venta de flor seca de cannabis medicinal en farmacias por primera vez en Colombia, bajo el decreto 1138 de 2025. Esa medida busca permitir que pequeños y medianos cultivadores puedan ser proveedores nacionales durante los próximos 2 años, aunque enfrentó críticas del sector por posibles desigualdades regulatorias. En este episodio nos acompañan Lina Marcela Porras, profesora del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, terapeuta respiratoria y magíster en Salud Pública, y también Duván, que es profesor del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, magíster en Salud Pública, administrador en Salud, con énfasis en gestión sanitaria y ambiental. Con ellos vamos a tratar de entender qué está pasando con la salud humana frente a la crisis climática. Profe Lina y profe Duván, bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer una serie de preguntas a cada uno para ahondar pues como más en el tema. Bueno, Marina Romanello, directora ejecutiva de The Lancet Countdown en el University College de Londres, dijo en el informe que la destrucción de vidas y de medios de subsistencia seguirá aumentando hasta que pongamos fin a nuestra adicción a los combustibles fósiles y mejoremos drásticamente nuestra capacidad de adaptación. ¿Cómo se relaciona la crisis climática, un asunto que a veces es tan grande y tan alejado de los ciudadanos de a pie, con los problemas de salud que hoy enfrentamos? Bueno, es importante que sepamos que el cambio climático también es
trabaja o está relacionado con todos los entornos en los que nosotros vivimos. No solamente nos vemos afectados en la parte de salud, sino también las personas que son más vulnerables, los que tienen menos acceso a los servicios, también esas personas son las que tienen como más riesgo de enfermarse debido a estos cambios climáticos, que ya sean efectos o problemas de contaminación del aire o dificultades al acceso al agua, a una alimentación adecuada. Todas estas problemáticas generan dentro del entorno de cada persona unas situaciones que van a afectarnos, ¿listo? Esto es ya, generalmente conocido como los determinantes sociales de la salud. Cómo tu entorno afecta también tu salud y podemos tener efectos negativos y llegar a tener mortalidad por ciertas enfermedades que no deberían ser. Enfermedades respiratorias, cardiovasculares, enfermedades por vectores, todo esto influye. Primero pues agradezco mucho la invitación acá al espacio, a todos los de la urbe, acá a ustedes compañeras que estamos acá. Antes de profundizar con el tema de impactos en salud, de acuerdo con lo que plantea la profe Lina, de determinantes sociales, es importante hacer una claridad súper grande, la diferencia entre el cambio climático y crisis climática. Y eso es un tema de lenguaje de poder. Hay estudios que demuestran que el cambio climático cuando usted se habla de cambio, es una situación que pasa normalmente en el tiempo de la existencia de la Tierra, o sea, cada N 1000 millones de años aumentan las temperaturas, bajan las temperaturas, entonces conocemos la era de hielo, bueno, todas esas cosas. Cuando hablamos de crisis climática es cuando ya nosotros como seres humanos, como ser predominante de la Tierra como tal, es que hace un poco la afectación a esa variabilidad climática que pasa. Entonces, cuando hablamos de crisis climática es importante, y es donde nos paramos desde la salud pública, la salud ambiental. La crisis climática es algo que estamos afectando. Y cuando hablamos del tema del lenguaje de poder de cambio, crisis climática, va a depender mucho de lineamientos de poder de la derecha o neoliberales. Me explico. Con el tema del cambio climático están de acuerdo presidentes como Donald Trump, que eso es normal, que es normalizarlo. La crisis climática es algo de alerta, hay que actuar ya. Entonces también es importante diferenciarnos en términos de lenguaje. Y también de acuerdo pues con todo lo que plantea la profe Lina, de que hay unos asuntos de entorno ambiental, social, laboral, cultural, todo eso de los determinantes sociales que determinan la salud. ¿Listo? Listo. El informe señala varias afectaciones por la crisis climática, respiratorias, por causa de la emisión de gases por los combustibles fósiles, las muertes por las oleadas de calor, el aumento en la inseguridad alimentaria y las dietas altas del consumo de carbón. Duan, en Colombia y en Medellín, ¿cómo está el panorama frente a estas problemáticas? Bueno, digamos, hay que partir de un asunto que Colombia no es un gran país emisor de gases de efecto invernadero, que en últimas son los que producen la crisis climática. ¿Cómo se mide la crisis climática? Muy burdamente, unos ingenieros ambientales miden un fragmento del Océano Pacífico y cómo va cambiando la temperatura en el agua. Entonces ahí vamos mirando cómo aumenta la temperatura a nivel global, porque es una zona que determina todo el tema de lluvias o de sequías, fenómeno de la niña o el niño. ¿Listo? Eso, entonces, en últimas, ¿cuáles son los países que producen más CO2, que es el gas de calentamiento global, cambio de crisis climática? Países desarrollados, la China, la India, Estados Unidos y Unión Europea. Entonces digamos que por ese gas como tal, Colombia no está mal. Sin embargo, hay asuntos locales, y voy a poner un poquito con el tema de la ciudad de Medellín que habitamos acá, como de la Universidad de Antioquia, que lo que producimos acá va a contribuir a la producción del gas metano o del CO2 y a agravar más el tema de la crisis climática como tal. Entonces creo que en resumidas cuentas vamos bien con CO2, pero hay fenómenos que son locales que a veces se nos olvida que eso también contribuye a fenómenos globales. Me recuerda mucho a unos profes de la Facultad de Salud Pública de la UDA, siempre ponen ese ejemplo. Ojo con lo que hacemos acá, que lo local va a producir alrededor del mundo. Listo, esta pregunta es para la profe. En el informe pues se menciona que la adaptación sigue siendo como muy débil. Por ejemplo, que solo la mitad de los países ha evaluado como las necesidades de adaptación en salud.
Entonces, ¿cuál sería como la situación en Colombia respecto a estas vulnerabilidades, pues como tal en el clima, en la salud pública y pues en los planes concretos de adaptación? Bueno, el país tiene unas políticas públicas con respecto a lo que es el medio ambiente, a través del Ministerio del Medio Ambiente y también a través del Ministerio de Salud. ¿Qué se está tratando de hacer? Hay una serie de objetivos de desarrollo sostenible que son unas estrategias que sacó la Organización Mundial de la Salud, que son unas medidas para mitigar ciertas situaciones que afectan a la población al año 2030. Entre esas está la disminución de los efectos del gas invernadero, que Colombia tiene la meta de que sea el 51% más o menos. Esto se está trabajando, pero ya estamos a 5 años de que se pase como ese informe o se llegue a esa meta de los ODS. Entonces nos falta, pero sí se ha trabajado, sí hay ciudades aquí dentro del país que trabajan fuertemente como temas ambientales. Por ejemplo, Medellín es una ciudad referente, Bogotá también es una ciudad referente. También dependiendo de cada territorio y de cada problemática, hay ciudades que han trabajado adecuadamente, aunque los alcances no son los que esperamos todavía. Toca seguir programando y mirando si estas estrategias van a ser a 2030 o se tienen que extender a un tiempo más prolongado. Eso es lo que tenemos como de políticas públicas en frente a cambio climático, calidad del aire, acceso a agua potable, justicia alimentaria, pero todavía estamos en el camino. No estamos no estamos mal, que digamos, no, o sea, Colombia no ha hecho nada, no, sí se han hecho estrategias, pero todavía no se llega a una parte importante de ese porcentaje que pues se quería alcanzar para el 2030 y pues en mi percepción creo que no se van a alcanzar al 2030. Puede que si seguimos trabajando en las estrategias en un par de años más y se vean como impactos positivos sobre estas temáticas. ¿Y desde qué momento salió el desarrollo de estas estrategias? Las estrategias de ODS son desde el 2015. Son una estrategia que hizo la Organización Mundial de la Salud del 2015 al 2030. Estas estrategias son 17 estrategias que tienen diferentes ángulos. Está la salud, la educación, el medio ambiente, está también ciudades sostenibles, justicia alimentaria, disminución de la pobreza. Son 17 objetivos que la idea es cada país tiene que trabajar en esos objetivos. Hay unos países que están más avanzados que otros, hay otros que ni siquiera llegan al 3% de alguno de esos objetivos, pero Colombia está ahí, o sea, no, ni digamos que en la parte más baja ni en la más alta, pero como ahí, tratando de avanzando, sí. Que al 2030 lleguemos a alguno positivo o a la meta, la verdad no creo. Pero hay avance. Pero sí hay avances, sí. Sí, ahí quisiera completar un poco la profe Lina. Es que, por ejemplo, en el caso de Antioquia hay un plan de adaptación al cambio climático con enfoque de salud ambiental planteado. Pues eso fue construido por la Universidad de Antioquia, para la seccional de salud de Antioquia, para ver qué pasa a futuro, qué vamos a adaptarnos a ese tema de la crisis climática. Y es muy interesante porque no se quedan solo en ese enfoque de la ingeniería ambiental, de cambiemos el tema de consumo energético, de combustible, sino que todas las áreas a nivel interdisciplinario, o sea, comunicaciones, medicina, enfermería, deben estar preparadas. Entonces, por ejemplo, hay estrategias educativas donde ya plantea la necesidad de que, por ejemplo, un personal médico clínico ya puede que las enfermedades como tal, como el EPOC, que es cuando una persona está muy alcanzada, queda del cigarrillo, ya a futuro no va a pasar por el cigarrillo, sino por exposición a contaminación del aire, por ejemplo. Entonces, que los profesionales clínicos entiendan que ya hay otras miradas frente al tema de la enfermedad asociada al cambio climático y en este caso a la contaminación del aire. Listo. ¿Cuáles serían las políticas más urgentes que Colombia debería adoptar en los próximos años para reducir los daños en la salud, la productividad y pues los ecosistemas? Eso hay que definirlo, depende del lugar de Colombia, porque cuando hablamos de territorios. Porque hablamos de cambio climático, que es climática, lo más afectado son las zonas costeras. Aumenta la temperatura, aumenta el nivel del océano, entonces ciudades importantes de Colombia, Cartagena, Buenaventura, Barranquilla, que está cerquita al mar,
pues ese aumento puede disminuir como su extensión de tierra como tal. Y eso plantea una situación, y entonces vamos entrándonos como en el país, como vamos por arriba del río Magdalena, te vamos subiendo como pisos térmicos ya un poco más fríos. Todo el tema del cambio de temperatura cambia las dinámicas de enfermedades que antes no existían. Por ejemplo, es muy común ya en tierras frías ver el mosquito del dengue, que antes era como de Puerto Berrío, de Caucasia, de Medellín. Ya hay lugares del oriente antioqueño con mosquito de la Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el dengue como enfermedad de salud pública de interés. Entonces ya eso plantea municipios que no estaban listos, ¿qué vamos a hacer? Entonces plantea un reto de van a presentar más enfermedades que no se tenían. Entonces, bueno, un tema de adaptabilidad del ser humano. Bueno, entonces ahí plantea un montón de escenarios de políticas públicas a trabajar. Yo he criticado mucho con el tema del MAS. La política más precisa es el cambio de los automóviles. De gasolina a eléctrico, ¿cierto? Puede que como tal el vehículo deje emitir contaminantes fósiles, pero producir esa batería, qué va a pasar en el periodo post-consumo, a quién le estamos atribuyendo ese tema de baterías que viene de tierras raras de África y el contexto ya es un poco complejo de dictaduras, de explotación infantil. También los vehículos eléctricos como tal, hay un tema de emisión de microplásticos con fricción de la tierra, el desgaste de los frenos, el desgaste de las llantas. Entonces hay avances y creo que son importantes, pero hay que tener mucho cuidado de no venderlas como la panacea de esa, que son la solución al cambio climático. Creo que eso son cosas mucho más profundas que hay que seguir avanzando. Y pues hablamos de adaptabilidad, no sabemos qué va a pasar, ¿A qué nos vamos a adaptar? pero eso parte de la teoría de la evolución, hay que adaptarnos a lo que vamos encontrando. Sí, porque pues el hecho de que se implementen los carros eléctricos trae la nueva problemática, las baterías, porque incluso ahora hay muchas campañas para recolectar las baterías que no se usan. Y para que se degraden es demasiado difícil. Y un dato curioso es que, digamos, son baterías como en celulares, no es una, son casi 10.000 baterías por vehículo. Por vehículo, sí. O sea, son 10.000 celulares ahí conectados para poder que un vehículo y tiene su vida útil como cualquier batería de litio. Entonces, el país ya le apuntó, cambiamos la forma de movilizarnos a eléctrico, pero no han planteado programas post-consumo, sí, de baterías de litio ahí, pero pequeñas. Venga, esto... Y eso también genera contaminación. Eso es contaminación, o sea, puede que tapamos un hueco, pero abrimos otro. Como las mamás nos decían, así. Exactamente, o sea, uno tiene que ir buscando la adaptabilidad, pero también vamos a dejar un problema, vamos a taparlo, pero vamos a generar otro que de pronto sea hasta peor. Sí, después resulta por el remedio. Yo quiero traer a colación algo que tú estabas diciendo ahorita, de lo del dengue. Okay. Hay un ejemplo que no voy a decir que lo viví, pero sí estoy como muy relacionada con ello. Y es del oriente antioqueño. En el municipio de Concepción, hace aproximadamente un mes, hubo un brote de dengue. Entonces, considero que sí, y es una zona bastante fría. De gran altura, sobre el nivel del mar, que antes no existía. No existía, entonces incluso sí, en el tienes informe toda la hablan razón. sobre eso, que pues el dengue, el chikungunya y enfermedades que no se dan en territorios ya se dan. comunes, ya se dan, sí. También, por ejemplo, pensemos un poco en las zonas de represas. Creo que Concepción es influencia de la represa del Peñón o la de Don Matías. Ese fenómeno también de represas como fuente de energía, que es una energía renovable a nivel mundial, somos referente internacional de eso. También plantea un calentamiento de la zona, que antes eran frías y ventea frío, pero como si fuera un tipo costa, ya en Don Matías no hace tanto frío como antes, pero cerquita una represa que queda cerquita, conozco una compañera que es de allá que lo ha vivido. Por ejemplo, Concepción es súper frío, pero por el día hace calor, caliente. Y antes, hace 30 años no era. Entonces, por eso, claro, esa absorción de la luz del sol en la gran represa, que es un gran cuerpo, lago, por decirlo así, eso es una energía como tal. Entonces, eso libera calor. Entonces, y no es un calor a 1 kilómetro, eso es una zona a la redonda de influencia. Bueno, otra preguntita pues que se nos viene a la mente es ¿cuáles serían como los indicadores clave que Colombia debería mostrar para tener su propio contador de cambio climático y de salud? Y pues, ¿y cómo se implementaría? Pues es importante, por ejemplo, Medellín es referente en el tema de calidad del aire. El programa CIATA, que
que es el sistema de atención temprano del Valle de Aburrá, es un referente a nivel nacional y se han adoptado políticas gracias a esta estrategia que tiene pues el área metropolitana. Hacer una medición controlada de la calidad del aire, de los contaminantes, que la gente sepa que eso existe, que puedan tener acceso a esa información, porque pues usted puede tener una plataforma muy bonita, una aplicación y todo, pero si la gente del común no sabe que existe, no sabe que la problemática la hay, no saben en qué momento hay pico de contaminación. Por ejemplo, en este momento estamos en la segunda temporada de contaminación del aire, que la ciudad de Medellín tiene 2 épocas en el año, que son marzo-abril, octubre-noviembre, donde por la transición de la temporada de lluvias se aumenta el material particulado 2.5, que es el que más genera daño a nivel de salud, porque es el material que no vemos, el que respiramos y va a nuestros sistemas y puede provocar enfermedades respiratorias, cardiovasculares, neurológicas, inclusive ya hay estudios donde se ve que se afecta a los niños, inclusive en la etapa gestacional, puede producir abortos espontáneos, nacimientos prematuros, bajo peso al nacer, deficiencias cognitivas. Entonces, que la gente del común sepa en un lenguaje adecuado, que se le pueda llegar a la comunidad y sepa de estas partes, por ejemplo, conocer cuáles son las zonas más contaminadas de la ciudad o cuáles son los horarios donde más hay contaminación, es importante. Entonces, estas estrategias que no solo queden en la ciudad, sino que se puedan también replicar en otras ciudades que también tienen la misma problemática y que quizás no tienen los programas tan fortalecidos como los que tiene la ciudad de Medellín. Yo pienso que esa es una. ¿Qué otra? Yo creo que, bueno, y hay evidencia científica que lo plantea, ya desde 2019 a 2021 hay evidencia de que el material particulado 2.5, digamos en promedio, tiende a disminuir, en el Valle de Aburrá, en Medellín como tal. Pero solamente es uno de los 5 contaminantes que se evalúa que tiene un impacto en salud. Quiero ir comentar un poquito sobre los resultados de la investigación de mi maestría. Es que los niveles de dióxido de nitrógeno, que es un gas asociado a la combustión de combustibles fósiles, de vehículos rodados, o sea, de carros, motos, está en aumento de manera exponencial. O sea, puede pasar de digamos que el promedio es PM2.5, está en 18 microgramos metro cúbico en 2021, que es el año de referencia que estudié. De dióxido de nitrógeno es casi 70 o 80 el promedio. O sea, así no tengamos como que es un gas y que es un material particulado, usted entra, venga, eso está muy alto por lógica, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, eso pues asociado a la mejora de la calidad del combustible, la mejora de calidad de, no sé, de que ya hay más carros eléctricos, bueno, todo ese discurso. Pero hay otros fenómenos como tal que hay que seguir analizando, y con el tema del tráfico vehicular, que eso sigue en exponencia. Entonces yo considero que a nivel de país sería evaluar esos 5 contaminantes como indicadores proxies al cambio climático y también el tema de salud, de efectos en salud, y también cómo se está midiendo. Me cuestiono cómo el Ministerio de Ambiente está midiendo el CO2, el de monóxido de carbono, que causa la crisis climática. No sé cómo lo están midiendo, lo desconozco, o es como un dato de ultratumba. Entonces, no sale. Pues hay que salir para poder entenderlo cómo están midiendo. Sí. Listo, perfecto. Listo. Uno de los grandes problemas de la ciudad está relacionado con la contaminación atmosférica y el aumento del MP2.5 que ustedes hablaban ahorita, que ya no solo genera grandes problemas respiratorios, sino que también una investigación del Programa de Gestión del Conocimiento en Contaminación Atmosférica del Politécnico Colombiano Jaime Sasaka David. La exposición de esta contaminación puede generar daños en el ADN y ser causante de diversas enfermedades como cáncer, trastornos de desarrollo neurológico en niños, alteraciones en el sistema inmunológico, entre otras. Esto específicamente en zona de alta carga industrial. ¿Se han hecho los esfuerzos suficientes para controlar la emisión del MP2.5 y las contingencias ambientales en la ciudad? Ahí es importante hablar 2 cosas. Una cosa es el promedio de concentración que les mencionaba, que va disminuyendo. El material particular vemos solamente ese caso, pero ya estos primeros estudios, y donde hice parte como estudiante de maestría de este programa de investigación, planteaban que ya es
digamos que el material particulado antes de este estudio, pero no sabíamos de qué estaba hecho. O sea, ¿qué es eso? Nadie sabe. Y va a depender la diferencia de qué elementos químicos tiene en cada territorio, su emisión industrial o por vehículos. Se identificaron elementos químicos, no sé, arsénico, cobre, azufre, hierro, carbono, etc., que pues, la literatura científica plantea que causa daños en el tema del ADN. Entonces, ojo, es muy importante. Una cosa es el promedio de concentración, como yo respiro, o lo que hay en promedio del territorio, para cosas que contiene. Puede que estén bajo los niveles, pero si hay elementos químicos ya considerados que causan afectaciones al ADN, eso se llama geno y mutagenotoxicidad, que es cambiar la cadena del ADN, un poco de biología del colegio. Sí. Causa, claro, todo el tema de afectaciones neurales, bajo peso al nacer, deficiencias neurológicas en niños. Todo eso plantea un escenario un poco, muy complejo de qué nos vamos a enfermar de acá a mañana, o sea, de acá a futuro, ¿cierto? Van cambiando un poco de que antes, que el consumo de cigarrillos, nuestros papás, nuestros abuelitos. Cocinar con leña. Entonces, venga, el EPOC insisto, el EPOC no va a dejar de existir, pero va a cambiar cómo nos enfermamos de EPOC, ¿cierto? Ya no va a ser de pronto por los números o la cantidad de años que usted fumó, porque antes era así, la medición se le hacía más o menos y se sabía la severidad del EPOC, sabiendo pues el número de cigarrillos que fumaba por día por el número de años que fumó. Ahora ya tiene que ver con los contaminantes ambientales, qué contiene este aire, qué tipo de partículas, qué tipo de elementos tiene y que nos están afectando y produce diversas enfermedades que ya pues están muy documentadas. Hay muchos estudios donde podemos ver que de verdad si hay una afectación a la salud, que es lo que la gente o la comunidad no visualiza, o sea, que todavía no dicen, no, pues es que yo respiro normal, pero como no sienten nada, no sienten ningún efecto. Ya luego vienen las afectaciones. Con el tiempo, a largo plazo, puede tener algunas afectaciones. Obviamente, cuando hay cambios de clima, cuando estamos en la época de invierno, hay un número aumentado de enfermedades respiratorias que también se asocian a veces también con la calidad del y más aire. Con las personas que sufren, por ejemplo, de asma, rinitis crónica. Eso en salud mental se llama de personas más susceptibles. Claro. Es muy técnico, pero es que es eso, claro, yo tengo algo previo. Soy predispuesto a enfermar. O los niños menores de 5 años. O trabajadores al aire libre, no solo los informales, sino agentes de tránsito, inspectores. Entonces creo que hay un escenario muy complejo ahí que debemos seguir trabajando, aún entendiendo, digamos, que está diagnosticado ya enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Pero ese tema de la genotoxicidad también plantea cambios en la placenta del bebé, de la mamá, cambios en la formación del bebé. Entonces vea que esto ya llega a un punto que es la base de la vida de nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Creo que hay mucho por hacer. Sí, hay mucho por hacer y tampoco, a veces no hay mucha voluntad política tampoco por trabajar en esta temática. Es verdad. Listo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, por ayudarnos a entender más sobre el tema que ahorita mismo es súper importante por todo lo que está pasando, por asistir acá con nosotros. Listo, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, es un pequeño... Una información muy rápida de lo que pueden ver, pero de verdad que sí es un problema de salud pública que todos tendríamos que tener como conciencia y poder tener como la oportunidad, el alcance de saber qué pasa con nuestro territorio y con nuestra salud en pro de los problemas que tiene el cambio climático. Sí, y quisiera cerrar un poquito, que ya recordé que hacía algo, en el siglo XX el profesor Toral planteaba la sanidad del agua, y usted el agua sucia o enfermo, usted mismo la siente. El aire enfermo no lo siente. No siente. Y ese es el gran reto de salud pública, salud ambiental del siglo XXI. Para que la gente entienda que cambiar un poco el paradigma y cómo lo hacemos entender. No solamente a la población. Lo malo es que la gente, si no se enferma, no presta atención. O a los tomas de decisiones. Siempre ha sido un enredo, un debate. Cada 4 años vuelva y explíquele por qué es importante. Claro. Hay gente que dice que eso no... O sea, yo no tengo ningún problema, a mí no me afecta. Entonces, no necesito plata para eso. Entonces pero no ven las personas que son vulnerables que sí tienen una afectación. Y que les va a afectar a ellos a largo plazo. Exactamente. Entonces es el gran reto de este siglo
estamos acá para enfrentarlo a eso. Muchísimas Muchas gracias por la gracias. invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Hoy estuvimos en cabina Valentina Salazar, Natalia Mosquera, Lina Marcela Porras y Duván Suárez. Esto es un podcast de La Urbe grabado en el 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y TikTok y @delaurbe_lab en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestro sitio web.